Veo un poste que pasa y se va hasta que veo otro poste que pasa y se va, pero nunca se va del todo, porque en la ida queda la estela. La estela es el poste en movimiento, el poste corrido, barrido, continuado en una línea de postes fantasmas que separan entre poste y poste verdadero. El verdadero se continúa en varios fantasmas hasta que otro verdadero anuncia que hay algo real después de todo. La hora es la del alba. A veces, en lo alto de un poste hay un nido de hornero. Es la interrupción de la cadena que se arma en la secuencia de postes. Entre uno y otro, entre poste y poste, hay cables, electricidad. Cables negros que se tensan en lo alto y que dibujan una partitura de líneas que suben y bajan, como en una pantalla de monitor electrocardiográfico. Publiqué 3 libros que se llaman Ahora tendré que matarte, Prontos, listos, ya y Cuántas aventuras nos aguardan. Con Prontos, listos, ya me pasó algo precioso en realidad. Descubrir que había algo que estaba contando en el libro que tenía que ver con una experiencia que es muy universal, de estar en un auto viajando con tus hermanos a un punto más o menos remoto, de vacaciones, y estar atravesándolo con disgusto, con tensiones, con peleas, con ilusión, con expectativas, con la necesidad imperiosa de que los adultos que van en el mundo de adelante, que parece como muy, muy, muy distanciado del mundo de atrás, nos presten atención y que accedan a alguno de los juegos. Esa experiencia es una experiencia muy, muy, muy común. Yo la estoy viviendo ahora como madre, ¿no? Cada vez que viajo, cuando vamos a Salto, hay 488 kilómetros entre Montevideo y Salto y debo contestar muchas veces cuánto falta para llegar. Ahora voy en la ventanilla, es una suerte. No sucede con frecuencia porque soy hermana del medio, la tercera después de mi hermana y mi hermano, y las hermanas del medio nunca van en ventanillas. Pero el viaje es largo y mis padres resolvieron sortear los lugares para que no gritáramos y no los molestáramos, porque es peligroso. Nadie quiere que choquemos, ¿verdad? Entonces tranquilícense y cállense la boca. Entonces yo estoy en la ventanilla, pero a no ilusionarme, porque dentro de 200 kilómetros iré a parar al medio, que es mi lugar, de donde nunca debí haber salido. Salto, siento como si fuera una composición escolar, una redacción que se llama Salto, puntos suspensivos. Para mí Salto es mi lugar de origen y también una especie de un lugar de destino y un lugar de arraigo incondicional. Ya viví más años en Montevideo de los que viví en Salto. Yo me fui con 17 años y sin embargo me siento indeclinablemente, irreversiblemente salteña. Cierta fe religiosa que yo tengo asociada a la adolescencia nació
acá. Más abajo, en Salto Chico, cuando el río está abajo, salen las piedras a la luz y se generan unas cascadas de agua que es muy cristalina, y esto es raro y es como una especie de revancha de la naturaleza. Cuando se hizo la represa, la gente decía que nunca más se iba a ver el río como tan claro como era. Y en esas cascadas nadan las mojarritas contra la corriente, suben. Y para mí hay algo de la idea de la felicidad que tiene que ver con eso, de verdad, así como una cosa muy concreta de ver las mojarritas nadando contra la corriente, el momento en que uno pone la mano y toca las mojarritas. Y me doy cuenta de que de que los sentimientos, así como de que las coordenadas sentimentales más poderosas siempre vuelven acá al río. Había en Salto grandes plumas. Estoy pensando en Horacio Quiroga, Amarosa Di Giorgio, Enrique Amorim. En este momento estamos en las nubes, en la casa de Enrique Amorim y Esther Aedo. Ellos vivieron acá, construyeron esta casa en 1928. Y durante la década de los 30 y sobre todo en los 40, esta casa fue como una especie de centro neurálgico de la vida cultural de Salto, y proyectó a Salto o lo unió a un universo cosmopolita de otros artistas que venían acá y que se quedaban acá. Una cosa que estaba pensando que no te conté, que acá enfrente está el Parque Solari, y antes el Parque Solari parece que era zoológico. Y hay un cuento que es muy lindo, y es que Borges, que también venía a esta casa, la mamá de Borges era prima de Esther Aedo, que era la dueña de esta casa. Borges pasaba acá largos veranos en Salto, tenía una relación muy firme con Salto gracias a este parentesco. Y el cuento es que él cruzaba la calle y se metía en el parque, que todavía era zoológico, y se perdía las tardes enteras. Y se preguntaban, Esther, Enrique, acá, ¿dónde está Borges? Y Borges y lo encontraban indefectiblemente siempre parado frente a la jaula del puma. Había un puma acá enfrente. Y esa imagen de Borges frente a las nubes, parado frente a la jaula del puma, claro, ¿cómo no va a entrar a permear como en una especie de ilusión de que estábamos muy cerca de unos pedacitos así de gloria y de imaginación, ¿no? Esta biblioteca no estaba acá, este era el cuarto de mi hermano. Entonces mi memoria de los libros está situada en una habitación que ahora no tiene una biblioteca. Y era una habitación atiborrada de libros, ahora están organizados en 4 bibliotecas. Tengo el recuerdo de uno de esos libros forrado con papel de obra, pero no era de obra, era en color fucsia, y era un libro de Cristina Peri Rossi, que ahora tengo en mi casa en Montevideo, que se llama Solitario de Amor, que es un libro muy
erótico y que en mi casa estaba así accesible porque no estaban tan organizado, tan separada la biblioteca infantil y juvenil de los libros adultos y si alcanzabas arriba podías leer cualquier cosa. Ese estaba un poco arriba. Los agarraba y los leía, me los llevaba al cuarto y era así, atravesaba de noche, a veces hasta la madrugada. Me habían regalado una de esas lámparas articulables y leía de noche, leía. Para mí la lectura de la infancia fue así muy desprejuiciada y muy insolente también. Me acuerdo de Juan Cristóbal, que era un libro que a mi abuela le gustaba mucho. Y me acuerdo de Lo que el viento se llevó, de la impresión de esa novela, que era una novela que era viejita, y las hojas, estaba buscando a ver si no estará por acá, pero realmente las hojas se quebraban al pasarlas, de Margaret Mitchell. Y la impresión que me dio ver la película, y era todo lo que podía haber imaginado, pero todavía mucho más. Esa película, ese clásico y esa relación, Scarlett O'Hara, Red Butler. Los ojos verdes de ella, el vestido de tafetán verde. Sí. Creo que esa fue la primera experiencia de cine y literatura así cruzadas, con Lo que el viento se llevó. Pero no sé si era un libro así, como de este tipo de una extensión así, una locura. Yo entré a la escuela con 5 años y después entré a la universidad con 17. Siempre fui la más chica de la clase y el recuerdo que tengo cuando era chica era que me iba muy mal, por ejemplo, en gimnasia y muy bien haciendo redacciones. Me llevó a pensar que en realidad poseía algunos secretos del éxito. Uno de los secretos era usar muchos adjetivos, cosa que ahora, visto a la distancia, parece un secreto un poco dudoso, ¿no? Un secreto de dudoso gusto. Pero bueno, rendía mucho cuando era chica. Después escribía cuando íbamos a la Indiana, que era el campo de mis abuelos. También volvía con material para escribir porque veía cosas que me impresionaban mucho. Había un universo totalmente nuevo, había un manantial, por ejemplo, había caballos, estaba Bertolina, que era un andante. Tengo el recuerdo muy vívido de Bertolina matando un lagarto. Todos los primos, todos escandalizados, corriendo porque había un lagarto y ella con un golpe así seco. Y bueno, y entonces ahí empecé a escribir también sobre personajes que andaban ahí en ese ámbito, en ese mundo. Y después en algún momento dejé por completo de escribir. Más o menos a los 16 ya no escribí por varios años. Volví a hacerlo cuando empecé el taller del hebrero.
Sí, quería completar. Hay descuento, ¿no? Tenemos descuento 24% por la frontera. Buenísimo. En la adolescencia, en Salto, en mi grupo de amigas, había una conciencia muy clara de que en algún momento íbamos a venir. En aquel entonces en Salto no había tantas carreras universitarias. Y también había así una avidez, un entusiasmo por conocer Montevideo, que era una cosmópolis para mí. Habían llegado a más testimonios de lo que era vivir en Montevideo, tanto por mis hermanos como por las más grandes que venían una vez por mes. A veces nos encontrábamos en la Costanera un domingo o en la discoteca y nos contaban lo que pasaba acá, lo que se hacía acá. No era consciente en ese momento, pero ahora cuando pienso en mi primer tiempo en Montevideo, las tardecitas que no sé bien por qué mi hermana, mi hermano no estaban, y me acuerdo de ver una telenovela mientras comía pan con manteca. Una niña, y miraba una telenovela con su Supe Coraro que se llamaba Apasionada. Había pensado que podía ser periodista cuando vine a estudiar a Montevideo y me había anotado en esta carrera de Ciencias de la Comunicación pensando que iba a ser periodista y en el momento de decidir me fui para... En ese momento se llamaba Ficción y Entretenimientos. Después se llamó Narración Creativa. Ya había terminado la facultad, empecé a buscar trabajo y me quedé como colaboradora, entre otras changas que tenía, del Observador, el diario El Observador, que tenía un suplemento cultural que se llamaba Culturas, y propuse entrevistar a Lebrero, y esa fue mi primera entrevista. Y esto sucedió así porque yo estaba leyendo muy fascinada a Lebrero. Había leído La Ciudad, había leído El Lugar. Lebrero me contestó que sí, me citó en su casa. Él vivía en ese momento en el Cordón, sobre 18 de julio, con Alicia, su esposa en aquel entonces, y Juan Ignacio, el hijo de Alicia. En ese momento no había empezado a leer a Lebrero. Para mí era Jorge. Traigo esto porque para mí era más Jorge todo esto, que es justamente la figura del padre. Pero no había leído. Recién hasta los 16, los 17, que leo, que arranco ahí con La Ciudad en orden, ¿no? ¿Y recordás tu impresión de esa primera lectura? Sí, claro. Y fue abrir la puerta a un mundo... digamos, tan coherente, tan real como este, o más aún, con esa cosa maravillosa de contar lo onírico, contar lo fantástico, pero de un modo tan concreto, tan como si fuera algo de todos los días, y de pronto te embaucó y estás... y estás en esa dimensión, en ese mundo que él creó. Me fascinó. Después también me pasó que llegué a esas novelas que un poco retratan la vida, ¿no? Que es esa cosa rara, ¿no? El discurso vacío, especialmente, ¿no? Que aparece mi madre, que aparezco yo como personaje. Entonces, evidentemente eso también me tocó particularmente, que la vida propia, la vida nuestra, se pudiera transformar en una novela. Eso sin duda que es una experiencia fundamental en mi vida, ¿no? Tener eso en casa, que alguien en casa hiciera con la vida literatura. Y seguramente eso de alguna manera me influyó a mí para después también dedicarme a
hacer películas con la vida, con la familia también. Creo que eso me empujó hacia ahí. Es un agitarse de cenizas y de puchos en la estufa del comedor. Entonces conviene irse o encerrarse en el dormitorio o en último caso quedarse allí, apretado en un rincón, la cabeza entre las rodillas y las manos cubriendo la cabeza. La tierra, los papeles, algún objeto comienzan a girar lentamente como hojarasca en el centro de la habitación. Hay un descenso brusco de temperatura y el viento sopla cada vez más fuerte y todo se va arremolinando, todo hacia el centro, y los muebles son arrastrados y las paredes tiemblan y se precipita la caída del reboque y la tierra nos ahoga y nos irrita los ojos y tenemos sed. Quien no se previene es atrapado y gira, sale a veces despedido contra alguna pared con violencia y rebota y vuelve nuevamente al centro, y así hasta morir y hasta después de muerto. Cuando vuelve la calma, salgo del rincón y me paseo por entre los escombros, los floreros rotos, los muebles dados vuelta. Todo está hermosamente fuera de sitio. El comedor queda como cansado, como si hubiera vomitado. Se respira, parece, más libremente. Me convidó con un café, una tacita muy chiquita de café, y estuvimos conversando entre las 8 de la noche y la 1 de la mañana. Una conversación que fue muy impresionante para mí. Fue un punto de inflexión, así, para mí, ese encuentro, esa noche, esa conversación. No recuerdo que hayamos profundizado mucho en el cuestionario, pero sí hablamos de la vida y de la literatura y de libros queridos y él con esa voz cavernosa que tenía, yo creo que me llevó como una especie de estado de trance. No en vano él escribió un manual de parapsicología, ¿no? Yo quedé muy, muy conmovida con ese encuentro, de donde me fui con algunas misiones. Después con el tiempo me enteré de que eran misiones que eran bastante habituales para los interlocutores del librero. Una era renunciar a mi trabajo. Él me llamó a que renunciara a mi trabajo. Otra era empezar terapia. Y la tercera era escribir. Empecé terapia, volví a escribir y no renuncié al trabajo, no podía. Hola. Hola. Y entonces yo volví a esa casa al taller. Unas semanas después volví al taller con Isabel, con mi hermana mayor. Bueno, en el taller había... Lebrero invitaba muy enfáticamente a imaginar, y imaginar es trabajar con las imágenes. Tenía una especie de radar encendido que se activaba cuando él detectaba el predominio de lo que él llamaba la ideología por encima del reino de las imágenes, ¿no? Él invitaba a hacer como una especie de acercamiento más próximo y más palmo a palmo con el material, ¿no? Y no a necesariamente pararnos con distancia a opinar sobre lo que estábamos atravesando, viendo o viviendo. La opinión distanciaba, desangelaba y eso emitía un sistema de coordenadas ideológicas que él nos pedía que mantuviéramos un poco más lejos. Me parece que para tener una
una relación más espiritual, más cercana y menos contaminada por los juicios. Yo no era la única persona con la que él hacía regularmente sus paseos, pero bueno, fui una de las personas con las que, sí, Lebrero salía a caminar por 18 de julio. Cruzábamos primero la Plaza Independencia, salíamos de su casa en Ciudad Vieja, cruzábamos la plaza y llegábamos hasta 18 y Ejido, donde había una pasiva, a tomar un café. Conversando, todo el tiempo conversando. Había una parada, un par de paradas más o menos obligatorias. La parada en la Feria del Libro, una librería que tiene una parte que da a la calle, que es como una especie de corredor con libros usados, y él sacaba un papelito muy arrugado donde tenía anotados los títulos que le faltaban de tal o cual colección, de serie negra. Siempre con Rex Stout o, por supuesto, Raymond Chandler entre los títulos. Y él, se compraba algún librito, y era como su cosecha de ese paseo. Después tomábamos el café, conversábamos de la vida, yo le contaba de mis cuitas, muchas veces sentimentales, él opinaba. Después volvíamos caminando, lo acompañaba hasta la puerta de su casa y nos despedíamos. Hay algo muy inclasificable y muy original también en esa literatura, como muchas veces introspectiva, al mismo tiempo tan afincada en el mundo de las imágenes. Podemos imaginar mucho al leer a Lebrero, podemos seguir mucho sus trayectos, los trayectos de esos personajes erráticos, deambulando en laberintos y teniendo conversaciones más o menos estrambóticas con otros personajes igualmente estrambóticos. Eso por un lado. Por otro lado, aparece, siempre siento como una especie de péndulo entre las acciones cotidianas y la fuerza arraigada de una espiritualidad muy vigorosa. También por lo que está debajo o por encima de lo normal, o al costado de lo normal, lo paranormal, ¿no? Lo hipnótico, lo extrasensorial, el inconsciente. Me parece que todo eso también tiene que ver con Lebrero. Te quería preguntar, ¿en qué medida esa sensibilidad de Lebrero por lo parapsicológico y por la telepatía era algo vívido y cotidiano en tu vida con él? Bueno, sí, lo era. Era natural que él dijera, por ejemplo, que hay cosas que las cuenta en la novela luminosa, me parece como, ayer vi el fantasma del perro, ¿cómo el fantasma del perro? Sí, apareció, vino, y el perro que había muerto de Colonia, digamos, que era la época de Colonia. O contar naturalmente que una amiga que también había fallecido le había aparecido mientras estaba en la computadora en la madrugada y le había venido y habían tenido un diálogo sin palabras, pero que la había sentido. Sí, estas experiencias, parapsicológicas o metafísicas o de lo inexplicable, formaban parte natural, de su discurso, y en algunas de estas, como la de la hipnosis, yo participé. Y por supuesto que la prédica, prédica de Jorge, también hizo mella en que, por ejemplo, los sueños para mí, tener siempre muy presente lo onírico y confiar en lo que nos está diciendo, obviamente eso también es parte de esa formación. Jorge le encontraba una dimensión oculta a todo. Es famosa esto que él hablaba de las novelas policiales, que él decía que su adicción a las novelas policiales en realidad tenía que ver con, parece que hay un hongo alucinógeno en las novelas
de viejo, en los libros de viejo, cuando el papel se vuelve amarillento, como que ahí crece un hongo y que, bueno, que generás no solo una adicción a las tramas, a esas tramas de novelas policiales, de las novelas rastros, que se leían rápido, sino que habría una explicación también de una sustancia. En la biblioteca todo está en silencio. El desconocido, de espaldas a mí, lee en la oscuridad, y cuando pienso en él me corre un frío por la espalda. La ventanita alta que da al pozo de aire está abierta, y se escucha el rugido del mar y los gritos de los pescadores nocturnos. El living está lleno de gente, hombres y mujeres, dispuestos uno junto a otro de cara a la pared, los brazos en alto. Entro al dormitorio y encuentro en mi cama a la mujer desnuda. Promete despertarme mañana a la hora de siempre. Extraigo del cajón de la mesa de luz centenares de paquetes de preservativos, lleno con ellos los bolsillos del pijama y entro al ropero y cierro la puerta desde adentro. Por la madrugada me despierto tiritando. Alguien ha abierto la ventanita del ropero y tengo fiebre. Estoy bañado en sudor y me duele el ojo izquierdo. Pido a gritos un médico o una ambulancia, pero estoy en medio de un campo desolado y no hay quien escuche mis gritos. Soy medio fetichista. Me gusta comprar libros, me gusta que los libros estén cerca. Me llevé ahora una biblioteca que estaba ahí donde está el piano, me la llevé a mi cuarto y me hace sentir acompañada también, la presencia de los libros en las paredes, cerca. El olor de los libros, me gusta la textura de las hojas. No me importa si las hojas están ajadas, ni si se trata de libros viejos. Las inspiraciones vienen al principio venían más puramente de imágenes. Ahora eso se ha abierto un poco. A veces son imágenes, a veces son palabras que escucho, maneras de decir. Y en general también hay algo más inasible en cierto estado, como una especie de atmósfera, de algo que tiene que ver con el sonido y tiene que ver con la imagen, pero que no necesariamente es ninguna de las dos cosas, que tiene que ver como con un estado, con una rispidez, con haber detectado que en la mesa de al lado del bar hay un padre y un hijo que se acaban de pelear. Ese estado genera algo. Depende mucho de una disponibilidad, de una sensibilidad despierta y una mirada atenta. Estos son los cuadernitos que mencionaba el otro día, cuadernitos y diarios íntimos también, donde estaban los primeros cuentitos y poemas. Acá uno bastante rimbombante, Historia de dos mundos. Yo creía que todo tenía que cerrarse como empezaba y
Y la última, esto se llama Historia de dos mundos, y lo último que digo es, estaban orgullosas de saber la historia de dos mundos. Estos son los textos que escribía en el taller del hebrero. Esto, mira, es de la época de México. Yo me fui a vivir a México. Estuve más o menos unos 9, 10 meses, una cosa así. Me había ido con Arauco Hernández, habíamos ido por un intercambio de la facultad y habíamos asistido a una escuela que se llamaba Centro de Arte Audiovisual, que para mí fue muy, muy importante. Y estaríamos filmando con mi cámara. Claro, era tu cámara, definitivamente. Y esto porque yo estaba yendo a esa escuela de arte audiovisual y hacíamos mucho, sobre todo, videoarte. Y tenías que tener tu cámara para yo necesitaba trabajar. mi cámara. Sí. La compré en el mercado San Juan de Dios, que era un mercado en Guadalajara donde se podía comprar polvos para ahuyentar presencias ominosas, o para seducir a alguien, o para curarse de una enfermedad. Se podía comprar frutos, verduras, ropa y cámaras super VHS compactas de Panasonic. El paseo de la selva en Bonampak. Mirá cómo corrías. Mirá, ¿viste cómo hiciste como un caballo así? Qué bueno esto. El otro día vos no te acordabas que yo te dije que vos ahí en México habías aprendido en la escuela de video que ibas a los ejercicios de edición en cámara, componer a tiempo real, ¿no? Como que la edición era, digamos, para ricos del audiovisual. Los peces explotan cuando se les da demasiada comida. Falso. Hay muchas maestras llamadas Alba. Verdadero. La gente explota cuando come demasiado. Falso. La luz de las mañanas es más diáfana aquí que en otros países. Verdadero. Los peces sonríen si están contentos. Falso. El agua de la canilla es rica en Uruguay. Verdadero. Los espejos lanzan rayos nocivos a los que se miran. Falso. Salto es un balcón al río. Verdadero. Los cables pueden dar patadas. Falso. Cada vez se huele menos. Verdadero. Pararse de manos es fácil. Falso. En Dinamarca no hay iguanas. Falso. Los peces tienen conductas extrañas. Verdadero. El tiempo pasa. Falso. Nos vamos poniendo viejos. He escrito también guiones. En general los coescribí. Es un trabajo en equipo. Y escribí los guiones de Una novia errante, de Mi amiga del parque. Esas son 2 películas de Anna Katz. Coescribí el guión de La vida útil, de Federico Bayroj, y ahí somos 4 co-guionistas. Escribí también el guión de La vida invisible, que es una película de Karim Ainús, y ahí me sumé al equipo con Murilo Hauser, que es un guionista brasileño.
chateada. Tá chateada com a sua irmã, que fugiu. O marinheiro, né? Minha irmã não fugiu. Ela foi viajar. Ah, é? E volta quando? La verdad siento que es un oficio que se transita muy bien en equipo, al trabajo del guionista. No veo tanto las ventajas de la soledad como las ventajas de la compañía y de poner también las ideas en un sistema que les exige mucho más, ¿no? Un sistema que les opone resistencia, porque hay que convencer a otro. Sí, no, es increíble porque además hay como una, es muy extraño porque como que la autoría real es que lo escriba uno, ¿no? Ese es como el concepto que sobrevuela de los verdaderos autores es uno. Y no se apega en nada a lo que pasa cuando uno escribe como en equipo. También hay un montón de una autoría colectiva infernal. En este momento estoy terminando de coescribir, en este caso con Arauco Hernández, un proyecto de una historia que está basada en una crónica y también voy a empezar el trabajo de adaptación de una novela. Mi primera experiencia con eso fue el trabajo sobre la novela de Mario Delgado y yo creo que no era muy consciente de las cosas que se ponían en juego en ese trabajo de adaptación que no necesariamente es una tarea de traducción, me parece que también es supone el hallazgo de un nuevo lenguaje, ¿no? de una nueva manera de contar la historia y eso también supone la renuncia a algunos modos y goznes de la obra original. Me parece que las lecturas tienen que dar un salto y encontrar una lógica propia. Trabajo como guionista. En el campo de la literatura yo escribo de una manera mucho más ciega, mucho más errática, llena de sinuosidades y de extravíos y no pasan semanas sin que escriba, pero no necesariamente tengo como una disciplina, una rutina con un horario establecido. Necesito mucho que esté ligada la escritura también al deseo, como algo más que es menos asociado al deber, al mandato, porque bueno, estoy llena de deberes y mandatos y me gusta que la literatura navegue por otras aguas mucho más caprichosas. Y también creo que hay que defender la escritura. Creo que hay algo bastante transgresor nomás en sentarse a escribir en este momento en donde parece que el tiempo se tiene que convertir en cosas útiles. Y la verdad es que la literatura no sé si es útil. No es útil. Es otra cosa. Si las paredes hablaran, no dirían nada. Estarían ahí paradas, rodeándome, tan tranquilas. No hay nada malo en una pared callada. Es inofensiva. Está esperando. Algún día alguien gritará lo que no debe o alguien susurrará una desgracia. Ese día la pared habrá escuchado demasiado. Ahora tendré que matarte, le diré. Y con mis uñas arrancaré las costras, la cal, la blancura.
O quizá no, quizá le ofrezca yo el perdón. La pared estará perdonada. No es su culpa conocer los secretos que uno le regala. Hay que hacerse cargo. Las paredes permanecen. Pasa el tiempo y permanecen. A veces se tiznan. Dejan huellas marcadas en la superficie. El cuadro ya se ha ido. La pecera ha sido retirada. Lo que queda entonces es la cicatriz o el vestigio de lo que antes fue presente. Para que vean lo que se siente cuando algo que estaba se retira. Para que vean que no todo fue como hoy parece. Las paredes de mi casa se reconocerán como sabias cuando yo me muera. Recién ahí estarán prontas para lanzarse a la vida. Tendrán una muerte en su haber. Eso es la experiencia. Bueno, a lo largo de estas conversaciones me he dado cuenta de que había un montón de experiencias que yo vi y viví, que las tenía un poco apelmazadas, como apretadas en una zona un poco desmemoriada, que ahora emergieron con mucha fuerza y avivaron una cantidad de otros recuerdos. No es larga, ciertamente, la vida, y todo el mundo dice es tan corta, tan rápida la vida, pero es muy ancha, ¿no? Da lugar a muchas experiencias. Creo que esto de que la vida es ancha, en la transferencia a lo literario, es una gran oportunidad a la vida a impregnarse de más vida.